El segundo punto del orden del día está constituido por el debate general número 53 presentada por el Grupo Parlamentario Podemos relativo a la minería de tierras raras en la región. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197.2, procedemos al turno de los grupos parlamentarios por tiempo de 15 minutos. En representación del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Llorente. Gracias, señor presidente. Señorías, lo primero que quiero hacer antes de entrar en materia es reconocer y agradecer la enorme lección de coraje y dignidad que nos están dando los vecinos y vecinas del campo de Montiel. Han sido ellos y ellas quienes, a través de un trabajo de investigación, organización y acción colectiva, han logrado romper el pacto de silencio que ocultaba las graves amenazas y el oscuro entramado de intereses que rodea a los proyectos mineros de tierras raras. Un pacto de silencio de unos pocos que se ha pretendido convertir en una imposición silenciosa a miles de vecinos y vecinas y a la ciudadanía en general, denegando incluso el acceso a expedientes y prometiendo una información que después nunca se facilitaba. Frente a este pacto de silencio, los vecinos y vecinas han optado decididamente por la transparencia y la democracia. Por la transparencia, investigando e informando sobre las amenazas directas que la minería de tierras raras implica para el agua, la tierra, la salud, el medio ambiente y un modelo de desarrollo justo y sostenible, y desenmascarando el corrupto entramado empresarial que se oculta tras estos proyectos, y por la democracia, es decir, por el poder del pueblo y la soberanía popular, organizándose y actuando colectivamente para ejercer ese poder legítimamente y defender nuestra tierra y nuestro futuro frente a los intereses de la oligarquía privilegiada que lo amenazan. Los representantes políticos del pueblo de Castilla-La Mancha tenemos aquí una importante lección que aprender de un movimiento popular que ha sacado las vergüenzas a gobiernos y multinacionales, que ha demostrado una gran responsabilidad en la defensa de nuestra tierra y nuestro futuro y que ha alzado su voz de manera prácticamente unánime desde el campo de Montiel y la provincia de Ciudad Real para decir no a la mina, sí a la tierra viva. Con la presentación de esta iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha, por tanto, no estamos haciendo otra cosa que aquello a lo que estamos obligados por mandato popular, que es convertirnos en la voz del pueblo, el único a quien debemos obediencia. A estas alturas, tras las numerosas denuncias vecinales, informaciones aparecidas en la prensa y sucesivas preguntas parlamentarias, debería suponerse que no es necesario explicar qué es la minería de tierras raras, pero parece que el Gobierno regional no ha tomado aún conciencia de ello y, por lo tanto, haremos un nuevo esfuerzo didáctico en esta Cámara. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos que se encuentran dispersos por la corteza terrestre y están asociados a 3 minerales: la basnasita, la monacita y la loparita, en los cuales es también muy común la presencia de elementos radiactivos como el torio o el uranio. Estos elementos, muy escasos en el mundo, son utilizados para la fabricación de tecnología y en la industria armamentística. Actualmente el 95% de la producción mundial se extrae en China debido a sus bajas exigencias en legislación laboral y medioambiental. Cuando hablamos de la minería de tierras raras, no estamos hablando de una minería convencional que concentre su actividad en una determinada coordenada para perforar el subsuelo y extraer el mineral. La minería de tierras raras es extensiva, se extiende a cielo abierto por kilómetros de terreno. Se trata de cavar para extraer y retirar toda la capa superficial del terreno, concentrarla en un lugar de lavado y mediante grandes cantidades de agua y productos químicos fuertemente agresivos, como el ácido fluorhídrico, el dióxido de azufre y el ácido sulfúrico, separar una serie de minerales para agruparlos y tratarlos industrialmente. Estamos hablando efectivamente de remover y trasladar las capas más superficiales del terreno, de arrancar la tierra fértil para lavarla y separar el mineral, generando una importante cantidad de residuos.
Las capas del terreno con las que trabaja la minería de tierras raras son precisamente las que aglutinan todos los nutrientes de los vegetales, donde crecen las raíces de los olivos, donde se asientan las vides, donde construyen sus madrigueras los animales, donde se concentra la mayoría de sustratos fértiles, es decir, donde se alimenta la vida. Este tipo de minería no implica siquiera una actividad de transformación ulterior en la zona que genere un valor añadido o estímulo para el desarrollo económico local. Se trata de una actividad puramente extractiva y depredadora de recursos que deja tras de sí un rastro irreparable de destrucción y de contaminación del agua, el aire y la tierra. Esto no es una suposición, sino algo que ya ha sucedido antes en otros lugares. En China, por ejemplo, el lago Batou se convirtió con la explotación de tierras raras en un auténtico vertedero de residuos tóxicos con gran presencia de componentes radioactivos. Hoy es un lago muerto, considerado el más tóxico y peligroso del mundo, y la población de la zona ha tenido que ser evacuada por las graves consecuencias de la minería para su salud. Y en Estados Unidos, también, por ejemplo, la mina de tierras raras de Mountain Pass, situada en la costa de California, tuvo que ser cerrada en 1998 tras la fuga de 1 millón de litros de agua radioactiva al romperse una tubería. Esta es la amenaza de desastre ecológico y social que se cierne ahora sobre la provincia de Ciudad Real. Desde el año 2013 se han otorgado 10 permisos de investigación en la provincia de Ciudad Real para poder determinar la concentración de monazita. Estos permisos afectan hasta el momento a 4 de las 5 comarcas de la provincia: La Mancha, los Montes de Toledo, Campo de Calatrava y Campo de Montiel. En concreto, a los términos municipales de Navas de Estena, Valdepeñas, Moral de Calatrava, Alhambra, San Carlos del Valle, Membrilla, Manzanares, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Torre de Juan Abad, abarcando un total de 27.330 hectáreas, es decir, el equivalente a casi 50.000 campos de fútbol, nada más y nada menos. Estos proyectos representan una amenaza grave y directa para el abastecimiento y la calidad del agua, para la salud, para la fauna y el patrimonio natural, para la agricultura y las actividades productivas de la zona y también para la democracia y la soberanía popular. En primer lugar, los proyectos mineros representan una amenaza para el abastecimiento y la calidad del agua. El agua, como bien sabemos, es un bien escaso y muy preciado en nuestra región y particularmente en esta zona de la que estamos hablando. La empresa Quantum Minería ha calculado que solo para su primer proyecto de explotación, y estamos hablando en total de una decena, necesitaría entre 310.000 y medio millón de metros cúbicos de agua al año. Este agua se tomaría del embalse de la Cabezuela, que abastece con dificultad a unos 36.000 habitantes de la comarca del Campo de Montiel, por lo que la solicitud de caudales ya ha sido denegada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. O bien, según la empresa, se captaría de aguas superficiales o subterráneas, afectando a un acuífero que ya ha sido declarado sobreexplotado y vulnerable por la contaminación de nitratos, por lo que es también una opción incompatible con los principios y objetivos sobre cantidad y calidad de las aguas del Plan Especial del Alto Guadiana y de la Directiva Marco del Agua. Otro dato preocupante es que la planta de tratamiento se encontraría a 8 kilómetros del embalse de la Cabezuela, lo que quiere decir que los almacenajes de aguas residuales y altamente tóxicas desechadas tras haber estado en contacto con los minerales estarían también a apenas 8 kilómetros del pantano. Existe un riesgo evidente de contaminación química y radioactiva del embalse que abastece a toda la zona, bien por el tratamiento rutinario o por una fuga accidental, como ya ha sucedido anteriormente en otros lugares. Se estima que por cada tonelada de elementos de tierras raras extraídos se generan 240 metros cúbicos de aguas residuales ácidas y 1 tonelada de residuos radiactivos. Pensemos en las dimensiones y repercusiones irreparables de la probable catástrofe y pensemos en la irresponsabilidad e incompetencia que han demostrado durante años las administraciones con la gestión de un cementerio de neumáticos en Seseña o de los vertidos de amianto en Toledo. Pensemos en eso. El agua debe ser prioritariamente para beber y para regar, y el Gobierno
tiene la obligación de garantizar estos usos prioritarios y una gestión sostenible de los recursos hídricos escasos en nuestra región. Desde luego, mientras el Gobierno no se oponga con claridad a la minería de tierras raras, no tiene ninguna autoridad moral ni credibilidad para hablar de trasvases, ni de regadíos, ni de la defensa del agua en nuestra región. Ninguna. En segundo lugar, los proyectos mineros representan una clara amenaza para la salud. Los minerales que encontramos en los yacimientos son principalmente monazita gris y monazita amarilla, que están asociados a elementos radiactivos como el torio y el uranio. Ambos minerales pueden tener niveles típicos de radiación entre un 6% y un 12% para la monazita gris y de hasta un 25% para la monazita amarilla. Los trabajos de movimiento de tierras, así como su almacenamiento y transporte por pistas no pavimentadas, conllevan la emisión de partículas a la atmósfera y de polvo radiactivo que afectaría sin duda a las poblaciones, cultivos y aguas cercanas, incluso más lejanas, a través de la propia acción del viento. La amenaza a la salud pública es evidente. En tercer lugar, los proyectos mineros representan también una amenaza para la fauna, el paisaje y el patrimonio natural. La acción de la maquinaria, los ruidos, el polvo y el consumo de suelo, vegetación y agua afectarían a ecosistemas y especies vulnerables y áreas naturales protegidas de alto valor ambiental. El primer proyecto de explotación, recuerdo, de una decena en total, se encuentra en una zona de dispersión del buitre negro, catalogado como especie vulnerable, y del águila imperial ibérica y del lince ibérico, catalogados como especies en peligro de extinción, entre otras especies también amenazadas. Los trabajos de extracción se realizarían a menos de 1 kilómetro de la cepa, áreas esteparias del campo de Montiel, una zona crítica para el águila imperial ibérica, dado que es territorio de cría de esta especie. Todas las organizaciones ecologistas se oponen a estos proyectos mineros, todas. En cuarto lugar, los proyectos mineros representan también una amenaza para la agricultura y el desarrollo económico de la zona. Las comarcas donde se asentarían los proyectos mineros dependen fundamentalmente de la agricultura y de una industria transformadora que produce vinos, aceites y quesos de una alta calidad, productos que cuentan con denominaciones de origen reconocidas, que aportan valor añadido y cuyo prestigio se vería sin duda ensombrecido por la implantación de una actividad extractiva fuertemente contaminante. ¿Es eso realmente lo que tiene previsto el Gobierno regional para promover el desarrollo económico y la calidad y prestigio de nuestros productos? ¿Vamos a renunciar a un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible a cambio de una actividad depredadora y efímera para enriquecer a unos pocos a costa de nuestro futuro y el de las generaciones venideras? ¿O queremos más bien, por el contrario, proyectar la imagen y prestigio de una zona que respeta y conserva su valioso patrimonio natural, histórico, enológico y cultural? Los órganos responsables de las denominaciones de origen de vino de Valdepeñas, de aceite de oliva del campo de Montiel y de quesos manchegos ya han alertado del peligro que supone la actividad minera. Y las organizaciones agrarias se oponen con rotundidad a estos proyectos. Todas las organizaciones agrarias, todas. Por último, pero no menos, los proyectos mineros representan, como decía, también una amenaza para la democracia y la soberanía popular. La minería de tierras raras implica una transformación profunda de la estructura socioeconómica de la provincia de Ciudad Real y de nuestra región. Se trata de una decisión de enorme trascendencia para el futuro de nuestra tierra y, sin embargo, no figuraba en el programa electoral de ningún partido político, ni se ha consultado a la población, ni se ha informado siquiera con transparencia de las implicaciones de estos proyectos. ¿Dónde están la transparencia y el diálogo social que prometió el Partido Socialista? Las empresas están haciendo trampas y el Gobierno lo está permitiendo. A la hora de solicitar los permisos ambientales pertinentes, es una práctica muy común dentro de la industria minera la estrategia de dividir artificialmente un plan minero que afecta a una extensa área, como es este caso, en proyectos más pequeños que se van autorizando en secuencia cronológica. Así, el impacto de cada proyecto parcial parece reducido, pero el impacto conjunto es, desde luego, mucho mayor. Por ello, es importante no perder de vista el impacto ambiental y socioeconómico acumulado que tendría el conjunto de los 10 proyectos que están en trámite de autorización en nuestra provincia, en la provincia de Ciudad Real.
Y para ello, los proyectos deben someterse conjuntamente a una evaluación ambiental estratégica, no a estudios de impacto ambiental separados, sino a una evaluación ambiental estratégica conjunta. El Gobierno no está para facilitar que las empresas hagan trampas, sino para garantizar que se cumpla la ley como es debido y para defender el agua, la tierra, la salud, el medio ambiente y un modelo de desarrollo justo y sostenible. Pero el Gobierno no lo está haciendo y hemos entendido por qué cuando hemos sabido quiénes están detrás de los proyectos, cuestión que ya he denunciado públicamente en esta Cámara en semanas anteriores. Esa era la oligarquía depredadora que acechaba tras estos proyectos y que quiere hacerse con el agua y la tierra de nuestra gente para llenarse sus bolsillos y a la que el Gobierno regional no ha sido capaz de plantar cara, al menos hasta ahora. Vaya concluyendo, señor Llorente. Voy concluyendo enseguida. Este sábado, día 21, en Torrenueva, nos vamos a manifestar, una manifestación unitaria para expresar un verdadero clamor popular prácticamente unánime y decir no a la minería de tierras raras, sí a la tierra viva. Y será, en cierto modo, también la celebración de una primera victoria, porque ya hemos roto el pacto de silencio y puesto en pie la voluntad prácticamente unánime de resistir frente a estos proyectos y frente a la oligarquía depredadora. Voy concluyendo. Decía al inicio de mi intervención que los vecinos y vecinas del campo de Montiel nos están dando una enorme lección de responsabilidad, coraje y dignidad de la que debemos aprender y a la que debemos corresponder. También tenemos que aprender lecciones de Seseña, que sirven también para el cementerio nuclear, los vertidos de amianto y particularmente para la minería de tierras raras. Más vale prevenir que curar. Muchas gracias. Gracias, señor Llorente. En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández. Bien, antes de comenzar mi intervención, quiero mandar un afectuoso saludo cariñoso de reconocimiento de su valía, de su lucha, de su entrega y de estar siempre ahí, en la tierra, en los pueblos, en los campos de Montiel, de los que algunos hablan y seguramente no han visto en directo. Quiero dar la bienvenida a Carmen Ballesteros, que es la alcaldesa de Castellar de Santiago, a María del Señor Fresneda, que es la alcaldesa de la Torre de Juan Abad, cuna de Quevedo. Quiero dar la bienvenida a León Fernández y Ángel Martínez, alcalde y concejal en Torrenueva, a Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, a María Dionisia Talavera, que es concejal en Moral de Calatrava, y, como no, a José Torres, que ha pasado lo suyo y ahora algo diremos en la pasada legislatura, alcalde de San Carlos del Valle. Antes de entrar en el núcleo central de mi intervención, creo, señor Llorente, que no se le puede consentir esta intervención que ha hecho hoy aquí. Ha lanzado acusaciones muy graves, sin ningún tipo de pruebas, que más vale se personara usted en un juzgado con las pruebas sobre las acusaciones que acaba de hacer y las probara. Si no, señor Llorente, ni usted ni su grupo tendrá ninguna credibilidad, porque todos nos creímos en algún momento que aquello de los que algunos hablaban, que era la nueva política, pasaba por el rigor, por la verdad y por no tomar por tontos a la ciudadanía, que es lo que usted ha hecho hoy aquí en su alegato. No quería yo hacer este tipo de intervención, pero creo que no se puede quedar sin respuesta a lo que hemos oído en esta tribuna. No tenía preparada este tipo de intervención. Ha hablado usted de un pacto de silencio inexistente, de oscuros intereses que desde luego no son los de este Gobierno, no son los del Partido Socialista y no son los de este grupo parlamentario. Ha hablado usted de que se ha denegado el acceso a expedientes cuando toda la información ha sido transparente, ha habido multitud de reuniones, toda la información que ha sido posible se ha colgado en Internet y se sigue colgando y aún no hemos llegado al trámite de consultas ni de información pública donde todos los expedientes son públicos, se cuelgan en Internet y no hay ninguna dificultad para que ningún ciudadano interesado o no la pueda consultar. Sin haber llegado a ese trámite, las reuniones
Las consultas de expedientes y la información que ha tramitado este Gobierno está aprobada documentalmente y así se le hará saber a la defensora del pueblo y a usted mismo, si así le interesa, si empieza a querer hacer un discurso con la verdad encima de la mano. Ha hablado de vergüenzas y de la voz del pueblo. Sinceramente, me parece quizá un discurso muy efectista, quizá es que han llegado las elecciones, pero muy alejado del rigor y de la responsabilidad a la que nos debemos los representantes de la ciudadanía. Señor Llorente, ¿ha estado usted en el campo de Montiel? ¿Ha estado usted en Villahermosa cuando se quiso cerrar las urgencias rurales en Villahermosa, manifestándose? ¿En Villanueva de la Fuente? ¿Ha estado usted en Castellar cuando le quitaban la ambulancia? ¿Ha estado usted en la Torre de Juan Abad? ¿Vivió en los campos de Montiel cuando la deslocalización del sector textil y lo que ha sufrido la comarca? Es muy fácil coger una bandera leyendo lo que a uno le escriben sin conocer, en definitiva, cuál es el modus vivendi, la forma de vivir de gentes de tanto coraje como son las gentes del campo de Montiel. Y, señor Llorente, tire el móvil. Si no tira usted el móvil, si no deja de utilizar el ordenador, si no quita las bombillas de bajo consumo de su casa o deja de defender las energías renovables y no exigen más en estas Cortes que apostemos por la medicina nuclear tan necesaria en la sanidad pública de Castilla-La Mancha, si no reniega de estas cosas y otras cuantas más que le podré enumerar, no tendrá usted credibilidad, porque los minerales de las tierras raras son imprescindibles para la alta tecnología que le acabo de enumerar y que forma parte de la vida de todos y todas. Por tanto, usted ha rechazado de plano la minería de las tierras raras, de plano en todo el mundo, entiendo, a nivel mundial, entiendo. Yo me voy a circunscribir en esta intervención del impacto que tiene en el campo de Montiel y de cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista. En cualquier caso, poner en duda la tramitación de los procedimientos, poner en duda la independencia de los funcionarios, poner en duda el rigor de la Administración sin pruebas es un acto de responsabilidad que a mí me parece imperdonable. Señorías, es obvio, estamos ante un proyecto de minería que no está exento de polémica, que en este momento afecta a los términos municipales de la Torre de Juan Abad y de Torrenueva, en pleno corazón de los campos de Montiel. Sin duda, una minería bien gestionada, señorías, en la provincia de Ciudad Real, lo sabemos, puede ser fuente de desarrollo, de economía, de generación de empleo y, sin duda, un elemento para fijar la población. Lo hemos visto en Almadén, qué es lo que pasó cuando había minería y qué es lo que pasó cuando dejó de haber minería. Lo hemos visto en Puerto Llano. Si se está gestionando bien, si se redistribuye la riqueza en forma de generación de empleo y de desarrollo, la minería merece la pena, siempre y cuando sea compatible con la economía, con el patrimonio, con el medio ambiente y con la economía tradicional. Por tanto, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿la minería de las tierras raras en el campo de Montiel va a generar riqueza? Primera pregunta. Si genera riqueza, ¿para quién va a ser esa riqueza? Y tercera pregunta, ¿cómo se va a redistribuir la riqueza? Esa es la pregunta que cualquier socialista con dos dedos de frente se haría. El despoblamiento y el paro es el gran azote en los campos de Montiel. Ya he explicado que no solamente es porque sea una zona eminentemente rural, sufriendo lógicamente los males que tiene cualquier zona rural en Castilla-La Mancha, sino que además hace aproximadamente una década, quizá algo menos, se vio afectada por una grave crisis del textil que hizo que la globalización también azotara a los campos de Montiel y se deslocalizasen industrias textiles que generaban muchísima mano de obra, muchísimo empleo en esta comarca, que siempre ha sido muy dinámica. Esta situación, unida a la escasez de los recursos hídricos en la zona y todavía a la falta de legalización de los pozos desde 2011, hacen que el reto al que se enfrentan los campos de Montiel sean, por un lado, la supervivencia y, por otro lado, el reto de revitalizar una tierra de la que sin ella, sin sus gentes, no se entendería buena parte de la idiosincrasia de la provincia de Ciudad Real. Por eso el anuncio de este Gobierno, el anuncio del presidente Page de hacer un plan estratégico, un plan especial para los campos de Montiel, que sí llevará aparejada una evaluación ambiental estratégica, ese anuncio al menos ha servido
para que haya esperanza en los campos de Montiel. No solo en los regidores municipales, con independencia de su signo político, sino también por parte de la ciudadanía. Y recuerdo esto hoy aquí, para poner en evidencia el compromiso que tiene el Partido Socialista y el presidente Paje y todo su Gobierno con los campos de Montiel, con esta comarca. No nos son indiferentes, nos importa su gente, nos importa su presente, nos importa su futuro y nos importa su opinión, señor Llorente. Efectivamente, ¿qué es la minería de las tierras raras? Lo ha explicado muy bien el señor Llorente, yo no me voy a detener más que en decir que hoy la monazita es el oro del siglo XXI y es un mineral muy preciado porque tiene multitud de usos, como ya les he dicho, los discos duros de los ordenadores, discos compactos, móviles, tablets, bombillas de bajo consumo, rayos X, rayos láser, medicina nuclear, aerogeneradores, coches híbridos, coches eléctricos, baterías y un largo etcétera. Es decir, la tecnología en manos de la ciudadanía en el siglo XXI depende de las tierras raras. ¿Por qué es un material tan preciado en este momento? Porque China ha decidido dejar de exportar en el volumen que lo hacía. El mayor productor mundial de tierras raras ha decidido jugar con el mercado y subir el precio. Y eso ha hecho que una explotación minera como es esta, que era tradicional en Europa, en Estados Unidos y en otros países como Japón, se abandonase prácticamente desde hace décadas. Y hoy las empresas que huelen negocio quieren hacer. Pero para eso estamos las administraciones, para eso están los gobiernos, para compatibilizar el negocio con el interés general. Y a eso nos debemos quienes nos dedicamos a la política, al interés general. Como dice al principio de mi intervención, la minería bien gestionada genera riqueza y desarrollo, pero al mismo tiempo tiene que ser compatible con el patrimonio, con la economía, con la naturaleza, con la salud y, por supuesto, con la tradición. El trámite ambiental está cumpliendo absolutamente con todos estos requisitos. Se han pedido informes al Servicio de Montes, informes al Centro Nacional de Seguridad Ambiental, informes a Patrimonio para ver los impactos arqueológicos, informes al Centro de Seguridad Nuclear, informes al Instituto de Salud Carlos III, informes. Se le ha pedido alegaciones, opiniones a más de 32 organizaciones, entre ellas las agrarias, y como se le ha pedido opinión, se han podido manifestar libremente, sí, mayoritariamente en contra. Y hay que escuchar, claramente hay que escuchar, no hay que alarmar. Y también se han pedido informes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y todos conocemos el resultado de ese informe. Y es que la Confederación Hidrográfica del Guadiana dice que no hay agua suficiente para la explotación de la minería de las tierras raras en los campos de Montiel, cosa que, por otro lado, a quienes conocemos el campo de Montiel no nos sorprende, porque sabemos que sus acuíferos están sobreexplotados y que está en La Mancha. Y no sé si sabe el Grupo Podemos lo que significa La Mancha, pero se lo dirá el Grupo Parlamentario Socialista, la seca. Eso significa La Mancha. Por tanto, y además teniendo en cuenta que la actividad minera de las tierras raras, tal y como está planteada en la comarca de los Campos de Montiel y también en Navasdestena, por cierto, en Cabañeros, una buena visita, señor Llorente, Cabañeros, un parque nacional maravilloso en la provincia de Ciudad Real y también en parte de la provincia de Toledo, será puramente extractiva y, es verdad, muy ligera en el tiempo, apenas 10 años. No conlleva aparejada la industria tecnológica, que es lo que en un momento dado podría favorecer a esta comarca, podría generar empleo, podría generar desarrollo, la I+D+I. No lleva aparejado más que una extracción del mineral para llevárselo a otro sitio a producir el valor añadido. Esa es la realidad, con un recurso que no existe, que es el agua. Esa es la realidad. Por eso, hoy que ha planteado el Grupo Parlamentario Podemos aquí este debate, lo vamos a decir alto y claro. Al Grupo Parlamentario Socialista no le gusta el proyecto de minerías de tierras raras en los campos de Montiel. No nos gusta. No nos gusta tampoco las exageraciones, no nos gustan las presiones, pero no nos gusta este proyecto cuyo impacto en el empleo es limitado y cuyo impacto en el agua, al menos que sepamos, sin prejuzgar todo lo demás que está por venir, es inasumible. Por tanto, estamos en un debate
que, si somos honestos, prácticamente está cerrado. Esto es como aquella novela famosa de Gabriel García Márquez. No sé, me imagino que la inmensa mayoría de sus señorías la han leído, aunque sea en formato digital, La crónica de una muerte anunciada. El protagonista de la novela, todo el mundo sabía cuál iba a ser su destino fatal, pero nadie se lo quiso avisar. Bueno, pues la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha dicho claramente lo que hay y, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Igual que al protagonista de la novela, el proyecto tiene los días contados y todo cumpliendo los procedimientos administrativos tal y como dice la ley, sin alaracas y sin alarmar, cumpliendo con rigor lo que es la obligación de un gobierno, la sensatez, el rigor, la responsabilidad y la mirada siempre puesta en el interés general, no en el interés electoral. Para finalizar, quiero leer unas palabras del consejero de Agricultura dichas en estas Cortes, que fueron las siguientes: doy garantía, con total claridad y transparencia, de que vamos a tener los ojos puestos, todos los sentidos puestos, en que haya un cumplimiento exhaustivo de la normativa medioambiental, que ningún proyecto va a poner en riesgo el suelo, que ningún proyecto va a poner en riesgo el agua, que no va a poner en riesgo la actividad económica. Y también dijo que el agua prioritariamente para la agricultura, para la ganadería y para el suministro y el abastecimiento de las poblaciones. Lo dicho, en la provincia de Ciudad Real se dice, no sé si en otros lares, a buen entendedor, pocas palabras bastan, lo repito, a riesgo de ser cansina. También se dice en los campos de Montiel. Gracias, señor consejero, por su honestidad, por su buen talante, por su rigor y por aguantar los envites sin alaracas, como, bueno, en un ejercicio de buena política este consejero nos viene teniendo acostumbrados. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora diputada. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Mi saludo también para todos los alcaldes y concejales representantes de los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real que hoy nos acompañan. Por fin un debate sobre las tierras raras, señor Llorente. Todo llega, ¿verdad? Y hablando de tierras raras, lo que también nos resulta bastante raro, cuanto menos curioso, es que un grupo político como el suyo, que cohabita con el Gobierno y que pactó con el Gobierno, tenga que seguir haciendo estas cosas. Firmaron ustedes un pacto de Gobierno, recogieron muchos puntos, muchos no se han cumplido, otros muchos nunca se cumplirán, y aún tienen la necesidad ustedes de presentar iniciativas como estas para recriminar al Gobierno su actuación. No deja de ser bastante curioso. Y ahora quizá cuando suba usted a esta tribuna otra vez me diga eso tan manido de que ya nos cansa, la verdad, cuando nos dicen es que aquí vienen a tirarse los trastos a la cabeza unos a otros. Pues mira, aquí venimos a parlamentar, venimos a hablar, venimos a discutir, porque ese es el sitio donde nos han puesto los ciudadanos para que lo hagamos, y también donde deberíamos entendernos. Ese es también el mandato de los ciudadanos. Pero desde luego lo que no entienden los ciudadanos de Castilla-La Mancha es este engaño y este paripé al que nos someten ustedes, Podemos, PSOE, Podemos, todos los días. Porque ustedes son los que están apoyando al Gobierno. Y ustedes, que están encantados de haberse conocido, deberían ponerse de acuerdo para defender las mismas cosas, o al menos con argumentos cuanto menos parecidos. Miren, señores de Podemos, están continuamente sufriendo la humillación del Grupo Parlamentario Socialista, del Gobierno también socialista, que rechaza sus propuestas la semana pasada a cuenta del amianto aquí en Toledo. Hoy veremos en qué acaba este asunto. Y ahí siguen ustedes en ese idilio que nadie entiende, pero que tanto daño está haciendo a esta tierra. Yo les diría, señores de Podemos, que ustedes, a los que tanto les gusta invocar la lógica aristotélica, me vayan a explicar alguna vez qué lógica siguen para seguir apoyando a un Gobierno que les torea todos los días. Usted, señor Llorente, ha tenido que preguntar aquí hasta en 3 ocasiones sobre este asunto, en otras sesiones plenarias, y se ha ido a su casa con las mismas. Dicen que del amor al odio hay un paso. Desde luego no seré yo el que decida qué compañero de viaje escoge cada cual. Está claro que ustedes se han subido al mismo barco y en el mismo barco van a naufragar. La pena es que detrás de ustedes naufragarán muchos castellanos manchegos.
Y lo que sí les digo es que los ciudadanos, como les decía antes, están hartos de tanto teatro, porque la gestión de este tema por parte del Gobierno ha sido nefasta y ustedes ahí siguen apoyando al Gobierno. Y hoy nos trae aquí un tema, sobre todo técnico, sobre el que hay que centrar algunas cuestiones, como lo ha hecho el portavoz de Podemos, yo no voy a repetirme, y sobre el que se conoce poquito más, y no se conoce más por la opacidad a la que el Gobierno ha sometido este asunto. Son muchas las cuestiones que trascienden a este proyecto. Estamos ante un asunto que abre muchos debates, como ya se ha puesto manifiesto antes, y sobre los cuales el Gobierno, lo ha hecho el Grupo Socialista, pero también el Gobierno, debería tomar buena nota, de despejar todas las dudas y, sobre todo, dejar de mentir. Porque decía la señora consejera de Economía y Empleo el pasado 31 de marzo que una cosa es el trámite parlamentario y otra bien distinta la posición que queramos tener, por supuesto. Y es lo que se les pide a ustedes, que se posicionen de verdad. Sí, es que no nos fiamos. Usted ha quedado aquí muy bien con su exposición, ha dicho que no le gusta el proyecto, pero como no son de fiar y tantas muestras han dado de ello, hasta segar todo de hierba ya veremos en qué queda este asunto. Usted hoy ha quedado aquí muy bien con esas palabras, pero desde luego nosotros no vamos a fiarnos ni tampoco a bajar la guardia. Y decía eso la consejera, que había que posicionarse. Pues es lo que tienen que hacer ustedes, el Gobierno, posicionarse y dejar de echar balones fuera. Han echado muchos balones fuera con este asunto y han enredado y mentido bastante. Como decía también el diputado de Podemos, son varios debates los que trascienden a esta cuestión, un debate medioambiental, un debate en torno al agua, un debate sobre los riesgos para la salud, un debate mucho más profundo y que trasciende a todos los demás, que es el debate sobre el despoblamiento del medio rural y, sobre todo, un debate sobre la falta de información y la actuación que ha tenido el Gobierno en este tema. Y sobre eso hemos venido a debatir, se han aportado ya algunas cuestiones y yo, sobre esos asuntos que aportaba el portavoz de Podemos, no me voy a repetir porque, aunque parezca raro, estamos de acuerdo en el riesgo para la salud, estamos de acuerdo en el impacto medioambiental, hablamos de una zona de especial protección para aves, estamos de acuerdo en la ingente cantidad de agua que hace falta para este proyecto y que por lo tanto no sería de recibo, ese agua que tanto invocan y tanta demagogia hace el Grupo Socialista cuando habla del agua y tan como arroja como arma política, ese agua necesaria para los campos y para los usos más básicos, ese agua que haría falta. Y, por lo tanto, como vemos, son muchos los efectos negativos de este tema y por los que tampoco nuestro grupo parlamentario está de acuerdo. Y yo me gustaría saber qué tiene que decir el señor consejero respecto a todos estos asuntos sobre el impacto medioambiental y, por favor, no tire balones fuera. Me gustaría también saber qué tiene que decir sobre los riesgos para la salud. También estaría bien que se pronunciase el consejero de Sanidad, si estuviese, no está, como tampoco está su jefe de fila, señor Paje. Claro, cuando debatimos algo importante, ellos aquí nunca están, ausentes de esta Cámara, en las cuestiones que interesan a los ciudadanos de esta tierra. Y, sobre todo, recordarle al señor consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ¿qué opina sobre usted? No su portavoz, la de su grupo, sino usted sobre este asunto. Se lo digo porque se lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ustedes se han convertido, el señor Paje se ha convertido en el enemigo número 1 del campo, del medio rural, que viene a ser lo mismo. Siguen sin pagar la PAC, han reducido las ayudas a la agricultura ecológica, no se ría, consejero, es una verdad, poca gracia le hace a los agricultores, y ahora con su pasividad van a permitir que estos pueblos que viven del campo, que quieren seguir viviendo del campo, tengan que dejar de hacerlo. Pero ¿quiénes se han creído ustedes para cambiar el rumbo y el destino de estos pueblos? ¿Quiénes se han creído ustedes? Dígame usted qué desarrollo les espera a los pueblos que se ven afectados por este proyecto. Se lo voy a decir yo, el despoblamiento y quizás después el abandono. Porque se nos hable de 100 puestos de trabajo, bueno, aquí no se ha dicho, pero lo menciono, se habla de más de 100 puestos de trabajo, esto pues es algo pasajero. Y yo le pregunto, a expensas de que lo que pase después, porque como decía, insisto, lo que decía la portavoz del Grupo Socialista, están en contra, ya veremos si ustedes vuelven a ser de fiar, más bien a no ser de fiar. Yo le pregunto qué futuro tienen estos pueblos, espera estos pueblos, o quién volverá a cultivar esas tierras si es que siguen siendo productivas, o qué oportunidades tendrán todos aquellos que abandonen la agricultura para dedicarse a esta actividad. Corremos el riesgo de perder muchas explotaciones agrarias y, sobre todo, corremos el riesgo, sí, señora
Fernández, de perder una generación entera de personas, de jóvenes que puedan incorporarse al campo. Una generación entera, 10 años de explotación de la mina, o más de una generación. Esto es lo que tiene que preocuparles, a ustedes y al Gobierno, a ustedes y al Gobierno. ¿Ese es el compromiso del que habla usted, señora Fernández? Ese compromiso, mire, señor consejero, le voy a leer una carta que seguro conoce, pero el resto, señorías, no. Dice, carta de una propietaria de olivar al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo. Señor Martínez Arroyo, no sé si estará enterado que en los campos, en los pueblos del campo de Montiel, gracias a unos vecinos, que no a la Administración, se nos está informando de un proyecto minero. Tampoco sé si a sus oídos de consejero de Agricultura habrá llegado la voz alta y clara de los agricultores, esos a los que usted dice defender. Por si acaso no ha llegado, o el ruido de las páginas de tantos informes no les deja oír nuestras voces, yo se lo voy a gritar para que le llegue alto y claro por encima de tanto papeleo. Paren este monstruoso proyecto de una vez. Las gentes que sudamos, amamos y trabajamos esta tierra, no lo queremos. Os lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo por muchos informes que ustedes tengan del proyecto, por muchos controles que ustedes digan que van a realizar. Entérense bien. Con nuestro aceite, nuestros vinos, no se juega. Son el pan y el futuro de nuestros hijos. Señor Martínez Arroyo, un consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, debería salir de su despacho y hablar con los agricultores. Debería pisar, oler y sentir nuestra tierra antes de que decida salvarla o condenarla a través de unos informes. Esto le han dicho, señores del Gobierno. Este proyecto ha suscitado el rechazo de la mayoría de los ayuntamientos de la comarca, Valdepeñas, Manzanares, La Solana, Torrenueva, San Carlos del Valle, Castellar de Santiago, Villanueva de los Infantes, Fuenllana, Villanueva de la Fuente, Navas de Estena, Almagro y Cózar, que han presentado alegaciones y mociones a la Junta solicitando su paralización. Y mientras tanto, todo esto acontecía, ustedes, como siempre, con sus medias verdades y sus mentiras, y poniéndose de lado. Y mientras se ponían de lado, de perfil, este mismo lunes el Defensor del Pueblo ha dirigido un escrito a la vicepresidencia de la Junta de Comunidades, destacando que esta actividad extractiva debe considerarse una actividad estratégica de planificación, porque condiciona e incide en el modelo de desarrollo económico, social y ambiental de la zona. Vamos, con muy poquitas palabras, lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Y también le advierte de que debe existir una protección reforzada al tratarse de un espacio de la Red Natura 2000. Lo decía muy bien mi compañera el pleno pasado, el otro día. Yo os lo reitero, ustedes como buenos socialistas no resuelven nada y si resuelven llegan tarde, pues digan claro qué piensa hacer el Gobierno y aporten soluciones. Y sobre todo les pedimos que escuchen a los vecinos de estos municipios, a esa mayoría que para bien o para mal tendría la mina en su pueblo, porque lo que han hecho hasta ahora no ha sido otra cosa que echar balones fuera y mirar para otro lado. No han prestado el mínimo interés por las reivindicaciones de una comarca que les ha dicho alto y claro que no. Gracias. Gracias, señor diputado. Por favor, señoría. A continuación, en turno de réplica por tiempo máximo de 5 minutos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Podemos el señor Llorente. Gracias, señor presidente. Bien. Bueno, señora Fernández, habla usted de demagogia y frente a los argumentos que yo he expuesto, que son los de la plataforma ciudadana que se ha organizado para oponerse a la minería de tierras raras, usted recurre a argumentos personales, argumentos ad hominem, sobre si yo he estado o no, o más o menos veces en la provincia de Ciudad Real, como si los argumentos que yo he expuesto dependieran de si yo he estado o no más o menos veces en la provincia de Ciudad Real. Claro que he estado en la provincia de Ciudad Real, claro que he estado en varias ocasiones, la última de ellas en el 1 de mayo con los trabajadores del COGAS para defender su futuro, también ahí, y en otras ocasiones. Pero la cuestión no es solo estar, no solo es estar, es escuchar a la gente.
del campo de Montiel y de la provincia de Ciudad Real. Y es casi imposible no oír el clamor popular de la gente del campo de Montiel y la provincia de Ciudad Real contra la minería de tierras raras. Hay que estar muy sordo para no escucharlo. Nosotros lo hemos escuchado y lo hemos traído aquí. Hemos traído aquí la voz de la gente del campo de Montiel y de Ciudad Real, cosa que no había sucedido antes. Y por eso, entre otras razones, he hablado también de pacto de silencio y claro que me reafirmo. La cuestión no es, como decía, si hemos estado más o menos veces en la provincia de Ciudad Real, sino si ustedes, PSOE y PP, han escuchado este clamor, además de estar, y si en consecuencia van a estar este sábado en la manifestación unitaria que hay convocada en Torrenueva para decir no a la mina, sí a la tierra viva. Nosotros sí hemos escuchado y estamos hoy aquí defendiendo a la gente del campo de Montiel y estaremos también el sábado, no lo duden, en la manifestación en Torrenueva defendiendo coherentemente esta posición con la gente en las instituciones y en las calles y donde haga falta. Mire, yo no sé si la minería de tierras raras es o no viable o deseable en otros lugares del mundo. Pues no lo sé. No se puede poner cualquier cosa en cualquier sitio. Lo que es evidente, y eso es lo que tenemos que tener aquí claro, es que no lo es en la provincia de Ciudad Real. No lo es por sus características, que ya he expuesto, por la escasez de agua, porque la gente vive de la agricultura, por las poblaciones cercanas que hay. Por todo ello, es evidente que la minería de tierras raras no es deseable en el campo de Montiel y en la provincia de Ciudad Real y no es compatible con el modelo de desarrollo que ya existe. No lo es. Habla usted también, señora Fernández, de transparencia, de respeto a la legalidad. Bien, la mejor demostración de que no ha habido transparencia en estas actuaciones es preguntar cuántas reuniones, cuántas charlas, cuántos procesos de participación ciudadana y de consulta ciudadana, que no sean reuniones con los alcaldes para vender el proyecto minero, en las que han participado también, por cierto, miembros del Gobierno, como el director general de Industria, acompañando a directivos de Quantum en algunas reuniones, como nos han contado los vecinos y vecinas con los que hablamos. La cuestión no es convocar reuniones para vender los proyectos mineros en representación de las empresas privadas, es consultar a la gente, es informar a la gente sobre las implicaciones de estos proyectos. Y solo han empezado a hacer gestos ante la opinión pública cuando la plataforma ciudadana se organizó y denunció lo que estaba pasando y cuando hemos traído aquí a las Cortes esta cuestión y la hemos denunciado también públicamente. Eso y la cercanía de unas nuevas elecciones es lo que ha provocado que empiecen a hacer algunos gestos y señales. Desde el 17 de febrero se pidió por escrito a la Junta el acceso ciudadano a todo el expediente y tras muchas esperas, el 4 de abril se permitió consultar solo una parte de la documentación que estaba en la Consejería de Industria y que integraba un expediente en el que faltaban muchas cosas. Era un expediente que estaba evidentemente podado. Esto no es transparencia y esto no es garantía de acceso a la información. Miren, la resolución que traemos aquí hoy es una resolución que está basada en el documento del Defensor del Pueblo que el Gobierno regional conoce sobradamente desde hace unos cuantos días. Y lo que pedimos es que se haga una evaluación ambiental estratégica, como es debido y como establece la Ley de Evaluación Ambiental para proyectos de estas características por su extensión y por sus implicaciones. Por lo tanto, que se unifiquen los proyectos en un solo procedimiento, que se haga una evaluación ambiental estratégica, que se adopten las medidas necesarias para proceder al archivo de las actuaciones mineras afectadas por los informes negativos que ya han sido proporcionados por la Confederación Hidrográfica y que se garantice, por supuesto, la mayor transparencia, poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación relevante relativa al estado de tramitación de los procedimientos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández.
Bien, bueno, hemos visto hoy aquí un doble o triple salto mortal con tirabuzón y tirándose al agua de la piscina directamente por parte del Grupo Parlamentario Popular, porque ha salido aquí a meternos el dedo en el ojo y ya no somos un matrimonio o un binomio PSOE-Podemos, ya estamos reñidos y ahora lo que hacemos es teatro. Y, en definitiva, ha venido a desviar el tiro porque al Partido Popular no le interesa reconocer que los únicos permisos que hay hoy en la provincia de Ciudad Real concedidos son los que otorgó el Gobierno de la señora Cospedal en los pasados años 2013 y 2014. Por tanto, si hoy el Grupo Parlamentario Popular dice que no, es importante que los alcaldes vayan informando a los grupos populares de sus municipios. Se sorprenderán con la posición que tiene hoy el Grupo Parlamentario Regional en estas Cortes, pero serán ustedes buenos emisarios en el campo de Montiel para poder contar cuál ha sido el viraje repentino del Grupo Parlamentario Popular, que ahora reniega de las políticas de Cospedal, cosa que, por otro lado, le tengo que decir, señor Martínez, que no me parece en absoluto nada mal, y que se lo van haciendo cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más, y van avanzando hasta hacia el sentido común y hacia la defensa del interés general y de lo público, pues eso que le agradecerán los ciudadanos. No necesariamente el Grupo Parlamentario Socialista, sino los ciudadanos. Ahora me pasa esa foto, gracias, señor Núñez. Espero haber salido favorecida. Bueno, en cualquier caso, los permisos de investigación de la minería de las tierras raras en el campo de Montiel los concedió el Gobierno de la señora Cospedal. Y la divergencia exacta, más allá del rifirrafe político que hemos tenido hoy en estas Cortes, escúcheme atentamente, señor Martínez, porque a lo mejor le conviene saber la diferencia exacta, que si no me equivoco son dos, entre el Grupo Parlamentario Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista, sería: el Grupo Parlamentario Podemos opina que debería haber habido una evaluación ambiental estratégica previa a la concesión de los permisos de investigación de la minería de las tierras raras en la provincia de Ciudad Real. ¿Es así? Pues si es así, esa evaluación ambiental previa la debería haber hecho el Gobierno de la señora Cospedal. Lo cierto, en honor a la verdad, porque quiero huir de la demagogia, es que los técnicos de la Consejería piensan e interpretan la ley de forma que dicen que no es exigible, que no es obligatorio, que no se cumplen los requerimientos legales en la ley de minas para hacer una evaluación ambiental previa. Por tanto, es una cuestión de criterio, es una cuestión política, sí, pero de interpretación de la norma, porque evaluación ambiental va a haber sí o sí, evaluación ambiental está habiendo sí o sí, y como dijo aquí la consejera de Economía, no solo para medir los impactos medioambientales, también para medir los impactos en la economía tradicional, también para medir los impactos en la salud de las personas, también para medir los impactos en el patrimonio, fundamentalmente en el arqueológico, que quienes conocemos un poco el campo de Montiel sabemos que tiene un gran valor arqueológico. Por tanto, bienvenidos al sentido común. Ya era hora de que renegaran de las políticas de la señora Cospedal, pero oigan ustedes, eso de que se cojan la bandera ecologista ahora desde el Grupo Parlamentario Popular, pues llama sinceramente a la hilaridad. Y vengan ahora a defender a unos agricultores y a unos ganaderos a los que ni siquiera consultaron cuando concedieron los permisos de investigación, pues oiga usted. En fin, en cualquier caso también discrepamos en el modo. El Grupo Parlamentario Socialista no ve este proyecto, no le parece bien este proyecto, no porque consideremos que las tierras raras o la explotación de las mismas sea malo per se, sino que creemos que es insostenible en el campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real. En eso estamos de acuerdo y ahí le he querido llevar, señor Llorente, porque el alegato que ha hecho al principio no ha sido ese. El alegato que ha hecho al principio ha sido alarmista y muy irresponsable, pero veo que usted no ha querido tirar su móvil y ha tenido que reconducir su posición inicial, cosa que le agradezco, porque la única manera de tener credibilidad en el discurso que usted ha hecho al principio es volver al siglo XIX. En definitiva, la información, señor Martínez, la encontrará usted, apunte www.neva.jccm.es/Nevia. Allí encontrará, repito, www.neva.jccm.es
.es/Nevia. Ahí encontrarán toda la información de forma transparente que este Gobierno jamás ha querido ocultar. Eso sí, no se puede hacer caducar, que es lo que quiere el Grupo Parlamentario Podemos, un expediente sin finalizarlo, porque si no estaríamos incurriendo en una prevaricación y ese esfuerzo, señor consejero, no se lo vamos a pedir. Le pedimos varias cosas. Señora, vaya concluyendo, señora diputada, porque su tiempo ha acabado. Gracias, señor presidente. Le pedimos varias cosas y, a riesgo de reiterar lo dicho en mi primera intervención, las voy a decir. Primero, que siempre en la acción de Gobierno y especialmente en este asunto prime el interés general. Siempre, absolutamente siempre. Que se resuelva el expediente lo más ágilmente posible, porque si no los oportunistas utilizarán la oportunidad para desgastar a este Gobierno. Pero más allá de oportunismos y oportunidades, defienda también la independencia de los técnicos, de los funcionarios y de la Administración, porque es la única manera de garantizar la auténtica democracia, y es que haya garantía jurídica, es que la gente pueda consultar los documentos, es que todo el mundo se pueda defender, que todo el mundo pueda ser escuchada su voz, aunque no se hayan visitado los campos de Montiel nunca jamás en la vida. Nada más y muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez. Gracias, de nuevo, presidente. Señora Fernández, dicen ustedes que no están a favor. Yo le recuerdo que el que lideró en su día este proyecto y estaba a favor de las tierras raras, de estas minas, fue el alcalde socialista de Torre de Juan Abad. Y nosotros, desde luego, no renegamos de ninguna de las políticas hechas anteriormente por el Gobierno de Cospedal. Por supuesto que no. Y no le vamos a permitir tampoco que vengan ahora a decir si el Partido Popular hizo más o hizo menos, esto hizo lo otro. Entre otras cosas, porque ahora los que gobiernan no somos nosotros, son ustedes. Son ustedes que parece que no terminan de enterarse ni de aterrizar. Pónganse a trabajar de una vez por todas, porque les quedan todavía 3 años, quizás, y no se enteran todavía dónde están ahora. Y en segundo lugar, porque tampoco les vamos a permitir que intenten confundir entre lo que es un proyecto de investigación y un proyecto de explotación, que no es lo mismo, evidentemente, usted lo decía. Y antes había un proyecto de investigación que ha ido avanzando, y conforme ha ido avanzando, la inmensa mayoría de esa comarca se ha pronunciado en contra y no lo quieren. Eso es lo que tienen que tener claro. Y si quieren ustedes un buen ejemplo de lo que ha hecho el Partido Popular también en este asunto, si quieren pueden acudir o ponerse en contacto con el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Torrenueva, un municipio donde gobierna el Partido Socialista, y donde el Partido Popular ha presentado un pleno extraordinario, una iniciativa para hacer una consulta. Sí, señor consejero, no sé por qué se ríe, esto es muy serio. Una consulta desde el pasado martes hasta el domingo para preguntar a los vecinos de ese municipio mayores de edad si están o no a favor de este proyecto. Es un ejemplo de transparencia y de participación ciudadana. Eso es lo que ustedes presumen, pero que desde luego carecen muchísimo. Miren, aquí estamos hablando sobre todo también de falta de información, y se lo digo a los dos consejeros, a los dos, porque a preguntas de los periodistas sobre la preocupación de los habitantes de la comarca sobre esta instalación de este proyecto, dijo el consejero que hay que contar con los ciudadanos que viven en el territorio. Muy buena contestación. Pues eso es lo que tiene que hacer, pero hágalo de verdad y no mienta más, porque esa plataforma, Si a la Tierra Viva, está construida por habitantes de esa comarca. ¿O dónde se piensa usted que han salido? Pues de ahí, de ese territorio, y son la mayoría de esos vecinos. Y escuchen también, escúchenlos, sus reivindicaciones y no tomen más el pelo. Porque, mire, señora Fernández, hablaba usted de transparencia. Pues a mediados de febrero, cuando la plataforma solicitó información, les despacharon con un argumento tan peregrino como que no llevaba construida 2 años y, por lo tanto, no podía considerarse parte interesada. Eso les dijeron ustedes. Los del rollito, el talante, el buen rollito, y los que se reúnen con todo el mundo. No mientan, no se han reunido con todo el mundo y tampoco con los vecinos. Y usted lo sabe que no se han reunido. Mire, se lo ha dicho también el diputado de Podemos, ustedes habrán informado a sus ayuntamientos, habrán llamado a los alcaldes, pero desde luego los vecinos de esta comarca no están informados de este proyecto. Y si acaso no han hecho algún amago de informar, ha sido después, a remolque de lo que está aconteciendo después. También debería escuchar el consejero lo que han dicho los ecologistas. Le han dicho que miente de forma grave y faltan a la verdad, e insisten que su departamento no ha entregado ninguna documentación, que le han requerido en varias ocasiones, sí, desde el pasado mes de febrero hasta el 1 de abril, cuando fueron a pedirla y tampoco se la dieron. Y también han dedicado alguna perla a la consejera de Economía y Empleo,
porque la consejera del pasado 21 de marzo, en su página de Facebook, y en relación con el acceso de los ciudadanos a la documentación, decía que toda la información de los expedientes se encuentra a disposición de todos aquellos interesados en consultarlos en la dirección provincial. Pues bien, fueron a una reunión, ahí se les llamó, se les convocó, una reunión que habían solicitado 2 meses antes y solo tuvieron trabas y negativas. Esa ha sido la forma de proceder en este asunto. Esa ha sido la forma que ustedes han llevado hacia adelante, la transparencia, sí. Usted se acuerda de esta frase y se acuerda de lo que allí pasó, ¿verdad? Miren, señores de la bancada socialista, el Gobierno, ustedes han dicho públicamente, sí lo han dicho públicamente, ahí está, que el proyecto no saldría adelante si existe una mayoría ciudadana que se opone al mismo. Pues la mayoría ahí está. Se ha pronunciado y les ha dicho que no. Y ha sido la primera vez en la historia que se han puesto de acuerdo todas las organizaciones sindicales, agrarias y también ecologistas, todas las más representativas, para mostrarle su rechazo. Ya se lo decía al señor de Podemos, una manifestación el próximo día 21, donde está convocado todo el mundo y donde todos los colectivos, todos de estas comarcas van a acudir. Señorías, lo decía la señora Blanca Fernández, Torre de Juan Abad es un municipio, cuna de ilustres moradores como Quevedo, un municipio con más de 800 años de historia, y que allí, como digo, encontró la paz para escribir sus mejores versos y sus más profundas prosas Francisco de Quevedo. A ver si son capaces ustedes de entender la profundidad de este párrafo. Son los soberbios como el humo, que cuanto más se levantan, más se van desvaneciendo, no dejando otra señal de sus caminos, sino tizne y hollín. No permitan que en eso se convierta esta tierra. Gracias. Gracias, señor diputado. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el consejero de Agricultura y Medio Ambiente. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Antes de contestarles, quiero saludar expresamente a los alcaldes y concejales del campo de Montiel que hoy nos acompañan y de toda la provincia de Ciudad Real y que están evidentemente interesados en lo que sucede en su territorio y en lo que les afecta a sus ciudadanos y por eso están hoy aquí con nosotros. Antes de contestarles también quiero resumir muy brevemente pues algunas cuestiones que entiendo que son fundamentales y que además pues contestan algunas de las cuestiones que ustedes han trasladado hoy aquí en estas Cortes. En primer lugar, ¿cuál es el procedimiento que tenemos que aplicar en un caso como este desde el punto de vista ambiental? Y en segundo lugar, ¿en qué fase está el procedimiento que nos ocupa hoy aquí de las tierras raras en el campo de Montiel? En fin, para llevar adelante un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, que es en el caso en el que estamos, tenemos 3 fases. Una que es la fase de actuaciones previas, que es una fase optativa para el promotor del proyecto. Una segunda fase, que es en la que el promotor del proyecto presenta el estudio de impacto ambiental. Y una tercera fase, en la que el órgano sustantivo de la Administración, que recibe ese estudio de impacto ambiental, traslada al órgano ambiental el expediente para que se haga la declaración de impacto ambiental. Esto es así siempre, no solamente con las tierras raras, sino con cualquier otro proyecto que requiera de ese estudio ambiental. Y así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo en este caso y así lo vamos a hacer en todos los casos. Evidentemente, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural no solamente lo va a hacer así, sino que lo va a decir aquí en estas Cortes, que el Gobierno evidentemente no va a hacer otra cosa que cumplir la ley. La ley en el sentido más amplio de la palabra ley, es decir, toda la normativa ambiental, que por cierto es la más garantista que se puede encontrar hoy en día en el mundo. Con lo cual, comparaciones con otros países que no las tienen, pues probablemente no sean las más afortunadas. En fin, en este momento el promotor se encuentra en la presentación, en la fase de presentación del estudio de impacto ambiental. Nos ha pedido un documento de alcance del estudio de impacto ambiental dentro de la primera fase de este procedimiento, que era la fase de actuaciones previas, y en este momento, insisto, se encuentra elaborando ese documento, ese estudio de impacto ambiental que tiene que presentar a la Administración. Estamos en esa fase del procedimiento y no podemos hacer las cosas de una manera distinta, insisto, a lo que dice
la normativa. Una vez presentado el estudio de impacto ambiental ante el órgano sustantivo, que es la Consejería de Medio Ambiente, se iniciará el trámite efectivo de la evaluación ambiental ordinaria conforme a lo que determina la legislación. Y esto es así y no puede ser de ninguna otra manera. Podemos discutir de lo que ustedes quieran aquí, pero nosotros no podemos hacer las cosas de otra manera. Y cuando llegue el momento de hacer la evaluación ambiental, cuando llegue ese momento, evidentemente se hará como corresponde y se tendrá en cuenta todo lo que se tiene que tener en cuenta en un procedimiento de evaluación ambiental. Todo, incluido si hay o no acceso al agua, si hay o no dotación de agua, que, como saben, es una competencia de la Confederación Hidrográfica y no de esta consejería. Evidentemente, si no hay agua, esa evaluación ambiental no puede ser positiva, es una evidencia. Pero, insisto, no puedo yo decir aquí, el consejero de Agricultura, si va a haber o no agua, porque no compete a la Consejería de Agricultura, compete a la Confederación Hidrográfica. De todas maneras, insistiré luego en este tema algo más. En este momento tenemos en curso las evaluaciones, los estudios de impacto ambiental de 3 concesiones mineras, 3, para extraer monazita. No voy a entrar en la cuestión técnica, que el portavoz del Grupo Podemos ya nos ha explicado claramente de lo que es la monazita, de lo que son las tierras raras, de qué utilidad tienen, lo decía la portavoz del Grupo Socialista también con mucha claridad. Tenemos, insisto, 3 concesiones, una, la concesión de explotación Matamulas en Torrenueva, otra, la concesión de la explotación Rematamulas en Torrenueva, en fracción 1, y otra, la concesión de Rematamulas en fracción 2, en Torrenueva y en la Torre de Juan Abad. Es bueno que nos hagamos una idea de lo que representan estos proyectos fijándonos en el orden de magnitud. El portavoz del Grupo Podemos hablaba de 50.000 campos de fútbol. Bueno, las 3 concesiones mineras abarcan un total de 300 hectáreas. No significa que sea mejor ni peor, y yo no intento que sea ni mejor ni peor. Pero que quede claro, estamos hablando de 300 hectáreas, no de 50.000 campos de fútbol. Es así. Y yo creo que esto nos ayuda a situarnos en el contexto y nos ayuda a debatir mejor, con más claridad, intentando decir las cosas como son. 300 hectáreas son las que en este momento tenemos encima de la mesa. En fin, usted y bueno, también el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez, hablaban de la falta de información. Esto lo quiero aclarar desde el principio porque forma parte del procedimiento, tanto la falta de información por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, como la falta de información por parte de la Consejería de Economía. Yo no sé de qué falta de información hablan, ni de qué confusiones hablan ustedes. Toda la información ambiental está disponible en el enlace que la señora Fernández les ha repetido aquí 2 veces. Basta con poner en el campo correspondiente el nombre del proyecto. Pero claro, hay que manejar la tablet, hay que manejar el ordenador, hay que escribir el nombre del proyecto para poder obtener la información, señor Martínez. Y además de eso, le diré que el día 4 de abril del 2016, se persona la plataforma de Sí a la Tierra Viva en la Dirección Provincial de la Consejería de Economía en Ciudad Real. Solicitan la información del expediente y se les envía el día 7 de abril, 3 días después. Con lo cual, todo el mundo tiene toda la información. La ambiental es que obligatoriamente está colgada en la página web, tenemos colgado todo el expediente, incluso lo que no es obligatorio, y el expediente de la Consejería de Economía se les facilita 3 días después de que lo soliciten. Y esto está documentado, señorías, con lo cual no generen alarma, no digan cosas que no son, porque la gente al final piensa que estas cosas suceden así. Y no suceden así, Los que fueron el día 4 saben que tienen el expediente. Bueno, y ya,
por ir rápido y por no extendernos en un tema del que hemos hablado, como decía el señor Martínez, ya muchas veces aquí en estas Cortes, y del que además en el Gobierno regional poco más tenemos que decir, que la transparencia es total y que se está cumpliendo la legislación, que es lo que tiene que hacer un Gobierno, pues voy a responderles a sus dudas y a sus preguntas. En primer lugar, aprovecho también la intervención del señor Llorente para reconocer el trabajo que se está haciendo desde la plataforma Sí a la Tierra Viva, porque al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y a este Gobierno no le duelen prendas en reconocer el trabajo, el esfuerzo que se hace desde la sociedad civil. Y consideramos muy importante que la sociedad civil se movilice para defender aquello que cree que es defendible, oportuno o bueno para su territorio y para los ciudadanos que habitan en ese territorio. Y evidentemente respetamos que haya una manifestación, que se ponga en valor todo lo que importa la agricultura, todo lo que importa el medio ambiente en esa zona. ¿Cómo no va a ser así si está hablando el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural? Evidentemente es así. Con lo cual, mi reconocimiento al trabajo que se está haciendo desde la plataforma Sí a la Tierra Viva y al trabajo que se está haciendo también desde los ayuntamientos del campo de Montiel. Yo no sé si nosotros hemos tomado o no conciencia de lo que son las tierras raras. Yo creo que sí hemos tomado conciencia, porque hemos hablado mucho de ese tema, lo hemos hablado aquí y lo hemos trabajado. Lo están trabajando quienes tienen que trabajarlo, los técnicos de la Administración, los expertos en la materia. Hablamos aquí muchas veces de temas resaltando la gravedad de los mismos y no hacemos caso o no tenemos en consideración lo que dicen los técnicos, aquellos que saben de estas cosas, que son los que tienen que decidir sobre esta materia. Aquí podemos hablar de muchas cosas de carácter político, de decisiones políticas, de decidir qué queremos, por ejemplo, por sacar un tema que yo traigo muchas veces a esta Cámara y que además he visto hoy que interesa mucho, sobre todo al señor Martínez, que se incorporen jóvenes agricultores en Castilla-La Mancha. Eso sí que es una estrategia política. Podemos decidir que se incorporen muchos agricultores, que se incorporen pocos o que no nos interesa que haya agricultores. Eso es una decisión política. Ahora, analizar el impacto ambiental de un proyecto, señorías, no es una decisión política. Aquí hablamos de lo que ustedes quieran, evidentemente, pero, insisto, no es una decisión política. Y no creo que sea bueno generar confusión al respecto. No creo que sea bueno. Usted mencionaba la cuestión de China. A mí ya le he dicho que no me gusta la comparación. No creo que comparar la sociedad más avanzada en protección del medio ambiente con la sociedad probablemente menos avanzada en esta materia, e incluso en derechos laborales y sociales, sea lo más oportuno. La señora Fernández mencionaba la importancia que tienen estos minerales, las tierras raras, para elementos con los que trabajamos y que nos están permitiendo hoy aquí, desde hace un rato, comprobar efectivamente que en el enlace de la Junta de Castilla-La Mancha se puede acceder a todos los expedientes, a todo el expediente medioambiental del proyecto. Gracias a las tierras raras estamos pudiendo comprobar hoy aquí, todos unos y otros, los de un lado y otro, que se puede acceder al expediente, sobre todo los que saben darle al dedo, ¿no?, al mover el dedo en la tablet. Bueno, me sorprende el interés del señor Llorente por la agricultura, las denominaciones de origen. Me alegra. Estoy encantado de que así sea. Desde el primer día hemos dicho que lo más importante son los agricultores. Lo he dicho yo aquí en esta Cámara varias veces. Los agricultores, la industria alimentaria, los pueblos, el territorio. Está seguro en el diario de sesiones muchas veces. Y desde luego me preocupa mucho, claro, y me preocupa mucho lo que dicen ellos, lo que dicen las organizaciones agrarias, lo que dicen las denominaciones de origen, porque además pues me lo han trasladado muchas veces y yo lo tengo siempre presente. Pero insisto, una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que se tiene que hacer en un procedimiento que está absolutamente regulado y reglamentado, en el que evidentemente no se puede declarar la caducidad del mismo, señoría, salvo que el promotor renuncie al proyecto. Y esto no es que lo diga el consejero de Agricultura, es que es así. Y da igual que sea yo el consejero de Agricultura o cualquier otro. Nadie podría decir otra cosa distinta de la que estoy diciendo yo aquí. Con lo cual, si ustedes en la resolución han puesto una cosa que no es posible hacer, no puede pedir que nadie la apoye. Yo, y usted lo ha dicho, que es una de las cuestiones que han incluido ustedes en su propuesta de resolución, que supongo que nos leerán después. Me ha sorprendido que fuera esta cuestión en la resolución porque no es posible declarar la caducidad del procedimiento. No lo podemos hacer.
No es posible hacerlo. Bueno, en un estudio de impacto ambiental, en una evaluación ambiental, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Una es el impacto del proyecto sobre los recursos de todo tipo, otra es el impacto sobre el agua, otra es el impacto sobre la atmósfera, otra el impacto sobre el medio natural y otra el impacto socioeconómico. El impacto socioeconómico forma parte de la evaluación ambiental que hay que hacer y evidentemente se hará teniendo en cuenta estas 5 cuestiones que yo acabo de mencionar. Y esto se analizará desde un punto de vista técnico, en el que evidentemente todas estas cuestiones tendrán incidencia. Por centrarme en la cuestión de estas 5 que más ha salido en este debate, el agua, hablaba usted de que el acuífero es sobreexplotado, además lo conocemos bien, y el Grupo Podemos y el Grupo Socialista aprobaron en esta Cámara una resolución para resolver una problemática de la agricultura de la zona y del medio ambiente de la zona, recuperando más o menos un modelo parecido al del Plan Especial del Alto Guadiana, que probablemente nunca tuvo que desaparecer y desapareció, lamentablemente. Y en ese plan, y en el Plan de Cuenca, que como usted sabe el Gobierno no comparte, sí se prevé, y esto sí lo comparte este Gobierno, que los usos prioritarios del agua son el de boca, como no puede ser de otra manera, y el de la agricultura. En fin, si estos son los objetivos prioritarios del Plan de Cuenca, lo eran también del Plan Especial del Alto Guadiana, son los objetivos prioritarios de este Gobierno, entenderá usted que primero habrá que garantizar estos usos. Primero habrá que garantizar estos usos y después los demás, pero que esta competencia no depende de este Gobierno. Si dependiera de este Gobierno, tendríamos claro que primero habría que garantizar los usos de boca y de la agricultura. Entiendo que la Confederación Hidrográfica va a tenerlo en cuenta y, de hecho, ante la demanda de la empresa promotora del proyecto, la respuesta en cuanto a la concesión de agua ha sido, como usted sabe, negativa. Y estamos en esa fase del proceso. Usted ha mencionado aquí los procesos industriales, el procesamiento de las tierras raras, y lo ha mezclado con lo que es la extracción del mineral. Aquí estamos hablando de la extracción del mineral exclusivamente, no del procesamiento de las tierras raras. El procesamiento no está previsto hacerlo aquí, en Castilla-La Mancha, ni siquiera en este país. Pero estamos hablando, insisto, de la extracción del mineral. Y probablemente si se hiciera aquí ese procedimiento, ese procesamiento industrial, sí que se generaría, señora Fernández, mayor empleo. Y probablemente desde el punto de vista del impacto socioeconómico fuera mucho mayor y fuera posible, desde la perspectiva del territorio, plantearse el interés de un proyecto de minería como este. Creo que la señora Fernández lo decía claramente en su intervención. Nosotros, señorías, sí tenemos autoridad para hablar de agua, porque tenemos una posición sobre el agua y la queremos mantener. Y eso nos permite ser coherentes siempre, no solamente cuando hablemos aquí de las tierras raras, sino mañana cuando hablemos de otra cuestión, como los trasvases del Tajo al Segura, o como con el caudal ecológico del río Tajo, o con los pozos del Guadiana. Claro que tenemos una posición sobre el agua, y claro que tenemos autoridad para tenerla, que usted lo cuestionaba en su planteamiento. Entiendo que no es su modelo de desarrollo evidentemente el modelo de desarrollo en este caso no está planteado por el Grupo Parlamentario Socialista, ni por el Gobierno, ni por el programa electoral del Partido Socialista cuando se presentó a las elecciones regionales. Estos proyectos estaban autorizados por el Gobierno anterior. La investigación de estos proyectos, todas las investigaciones, ahí estaban los 50.000 campos de fútbol, ahí, en los proyectos que autorizó el Gobierno anterior. La evaluación conjunta que usted decía, bueno, claro que hay que hacer una evaluación proyecto a proyecto, tenemos 3 proyectos, y ver la sinergia de los 3 proyectos entre sí. Y así se lo hemos trasladado al promotor y así se va a evaluar. No tenga usted duda de que nosotros vamos a estar muy vigilantes de que esto sea así, absolutamente vigilantes. Desde luego, garantizamos absolutamente la independencia de los funcionarios, señora Fernández, claro que sí. Y lo voy a decir en esta Cámara muchas veces, porque es una cuestión que me obsesiona mucho. Y como les he dicho anteriormente, estamos trayendo al debate político algo que es puramente técnico.
Y en lo que sí entiendo que se entra en el debate político es en el impacto del territorio. En el impacto del territorio. Y para eso ya están aquí los alcaldes, que son los que se encargan de preservar el territorio, son los que se encargan de defender los intereses de los habitantes de sus municipios. En fin, transparencia total, como he dicho. Me lo pedía la señora Fernández, yo creo que ha quedado claro que la transparencia es total, la información es total. Sinceramente no entiendo por qué repiten esta cuestión cada vez que hablamos aquí de las tierras raras. Y ahora, si no, pues nos juntamos en un momentito con la tablet y vemos entre todos que está todo disponible. Y se habla con la plataforma Sí a la Tierra Viva para que les confirmen que el día 7 de abril la Consejería de Economía y la Dirección Provincial de Ciudad Real les envió toda la documentación del proyecto. Toda la documentación del proyecto. Bueno, hay otras formas de hacer desarrollo, sin duda, y eso se lo digo a todos. La señora Fernández traía aquí el plan que este Gobierno va a promover en el campo de Montiel. Eso sí que es política, eso sí que es política, eso sí que se puede debatir aquí. Ahí sí que hay prioridades, y habrá que ver si esta es una de ellas. Evidentemente este tipo de proyectos pues generan el empleo que generan la actividad que generan y lo que hay que hacer es mirarlo. Y si realmente es una prioridad política o no lo es. Y eso yo creo que sí que se puede debatir aquí. Respecto a las palabras del señor Martínez, bueno, la mitad de la intervención del señor Martínez la ha dedicado a hablar del idilio entre el PSOE y Podemos. La mitad de la intervención del señor Martínez, lo he cronometrado, la mitad, diciendo que si al señor de Podemos le facilitamos parte de la información y no toda, si le estamos engañando. Se ha dedicado usted la mitad de su intervención a hablar de esto. No sé si vamos a naufragar, como usted decía. A lo mejor naufraga usted, porque desde luego en su intervención yo no he visto nada novedoso, nada. Lo mismo de siempre. Usted no se ha leído el expediente, se nota claramente que no se ha leído el expediente, que no se lo sabe, señor Martínez. Y cuando nos dice que nosotros echamos balones fuera o que no nos posicionamos, pues yo le tengo que preguntar una cosa, señor Martínez. El señor Llorente, su grupo parlamentario, su grupo político, no ha tenido la posibilidad de gobernar. Ustedes sí. ¿Qué quiere? ¿Que el consejero de Agricultura diga aquí si puede o no haber proyectos de tierras raras? ¿Usted sabe lo que es un gobierno? ¿Usted sabe lo que es la posición de un consejero? ¿Usted sabe lo que es un procedimiento de evaluación ambiental? ¿Usted quiere que yo diga aquí si me voy a posicionar o no a favor o en contra de este proyecto? ¿Pero qué me está usted diciendo? Si eso no se puede hacer, señoría. Es que es tremendo. En fin. Señorías. No echamos ningún balón fuera. Da la sensación de que los echan ustedes cuando dicen que no se accede a la documentación o cuando, por ejemplo, insisten en que este es el Gobierno enemigo del campo. Y lo dicen muchas veces, y la verdad que es un mantra curioso que repiten ustedes porque deben leer siempre la misma página web. No sé lo de la PAC que tiene que ver con esto, a ustedes les gusta mucho traer ese tema aquí. En fin, me dice usted que no salimos del despacho, yo no sé si eso es así o no. Pregúntele usted a los agricultores, pregúntele usted a los ciudadanos del campo de Montiel, a los que también se les ha informado, como ustedes cuestionaban hace un ratito que se les había informado o no se les había informado, ya les digo yo que sí. Y estamos trabajando con ellos. No sé lo que estaban haciendo ustedes antes, y la señora Fernández lo decía, cuando se autorizaron los proyectos de investigación de las tierras raras. ¿A quién consultaron ustedes, señoría? ¿A quién consultaron? Y ya que usted lo dice y yo no me puedo contener, le voy a decir, porque usted me habla de que todas las organizaciones agrarias y todas están en contra de las tierras raras. ¿Y qué sucedía cuando ustedes autorizaron los proyectos de investigación? Se lo voy a decir yo lo que sucedía, que ni se enteraron de que se estaban haciendo los proyectos de investigación. Le agradezco también que haya leído usted la carta.
esa carta que me envía un vecino del campo de Montiel, le tengo que decir, o vecina, le tengo que decir que se ha contestado a todas las cartas, que yo personalmente he contestado a todos los correos electrónicos, a todos los mensajes a través de las redes sociales sobre la cuestión de las tierras raras. A todos, señoría, a todos. Otra cosa es que lo que se conteste sea lo que se puede contestar en cumplimiento de la legalidad vigente, que evidentemente es lo que va a contestar el consejero. Les decía la señora Fernández que aceleráramos el proceso. Bueno, el proceso tiene sus pasos que hay que cumplir con transparencia, hay que cumplir la información pública, lo vamos a hacer, pero evidentemente queremos resolver esta cuestión lo antes posible, por todos, por la empresa promotora, por los ciudadanos del campo de Montiel y por evitar, sobre todo, en la medida de lo posible, a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, más debates en esta Cámara política sobre cuestiones eminentemente técnicas. Muchas gracias. Gracias, consejero. Ruego a la señora secretaria primera que proceda a la lectura de las dos propuestas de resolución que se han presentado ante la mesa y que han sido calificadas favorablemente. Presidente, buenos días, señorías. Doy lectura a esas dos propuestas de resolución. Don David Llorente Sánchez, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla-La Mancha, a tenor de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, viene a presentar la siguiente propuesta de resolución a este debate general. Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno regional a, primero, adoptar las medidas necesarias para unificar el procedimiento de autorizaciones de minería de tierras raras en Ciudad Real en un único proyecto, dados los efectos combinados y acumulativos sobre una misma zona, de manera que cualquier posible evaluación de impactos ambientales sea global y conjunta. 2. Realizar un procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan de Concesiones Mineras en la provincia de Ciudad Real, iniciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 2013. 3. Adoptar las medidas necesarias para que se proceda al archivo de las actuaciones mineras de tierras raras en Ciudad Real afectadas por los informes negativos proporcionados por la Confederación Hidrográfica. Y, por último, garantizar la mayor transparencia poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación relevante relativa al estado de tramitación de los procedimientos. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, doña Blanca Fernández Morena, actuando como portavoz de tal grupo, presenta la siguiente propuesta de resolución al debate general. Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno regional a, primero, tramitar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los distintos proyectos en los términos exigidos por la ley. No obstante, en el mismo se deberán tener en cuenta las sinergias que plantean la totalidad de los mismos. 2. Que la resolución del expediente de evaluación ambiental de los proyectos de explotación de tierras raras estén en consonancia con el informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Y, por último, garantizar la mayor transparencia poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación relevante relativa al estado de tramitación de los procedimientos mediante la puesta a disposición en Internet de dichas informaciones y dando a las tramitaciones la oportuna publicidad. Muchas gracias. Debatimos la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Podemos. Pregunto a su portavoz si piensa defenderla. Pues en este caso pasamos a la votación. Diputadas y diputados que votan a favor. 17. Diputadas y diputados que votan en contra. 15. Diputadas y diputados que se abstienen, 0. El resultado de la votación es el siguiente. Diputadas y diputados presentes, 32. Votos a favor, 17. Votos... Son 16. Perdón, 16. No está Velázquez. Sí. No está Velázquez. No está. No está Velázquez. ¿Ser 16? Son 17. 15. Son 15 y 2, 17. Son 17. 17. No te confundas. Repetimos. Son 17. Vamos.
Bastante se confunde ya el presidente por sí solo para los que están en la mesa le ayuden a confundirse más. El resultado es el que he comentado. Votos a favor, 17. 15 del Grupo Parlamentario Popular, porque falta un diputado, que es Carlos Velázquez, y 2 del Grupo Parlamentario Podemos. 15 y 2 son 17. Diputados y diputadas votan en contra, 15. Por lo tanto, el resultado de la votación es diputadas y diputados presentes, 32. Votos a favor, 17. Votos en contra, 15. Abstenciones, 0. Queda, por lo tanto, aprobada la propuesta de resolución.